Gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en Soluciones hablando sobre la huella ecológica. ¿Sabe usted qué es y cuán importante es conocer los datos que arroje esta medición para poder realizar o ejecutar un desarrollo sostenible de nuestros estilos de vida? Pues justamente ese es el tema del que estamos hablando el día de hoy en compañía del profesor Giovanni Cien y también el profesor Antonio Delicio. Dejamos en el aire una interrogante que tiene que ver con cuán importante se ha venido convirtiendo este medidor, este indicador de sostenibilidad para muchísimos países del mundo. Sí, es una referencia que se tiene y es un indicador alternativo a lo que es estrictamente crecimiento económico, por cuanto se ha identificado, se ha precisado que el crecimiento económico que se hace es un crecimiento económico que se hace a expensa, ¿verdad?, de la degradación de la naturaleza. Okay. Cuando se dice que el estilo de vida que tenemos no es un estilo de vida adaptado a las condiciones, ¿verdad?, y a las limitaciones del planeta, es porque sobre todo en los últimos 200 años, desde la revolución industrial para acá y desde el empleo de los combustibles fósiles, primero el carbón, que fue un poco anterior, claro, que estuvo asociado a la revolución industrial y posteriormente el petróleo, nosotros tenemos en este problema, en este momento, el grave problema del dióxido de carbono. Okay. Es decir, frente a todo, cuando el profesor Cien hablaba de la extinción posible del ser humano causada por el hombre, precisamente cuando nosotros estamos hablando de cambio climático, este cambio climático no es un cambio climático que se lo debemos a la naturaleza, sino a la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera que produce el llamado efecto invernadero, ¿verdad?, que permite que los rayos solares provenientes del sol pasen, pero la reirradiación terrestre se quede, entonces calienta al planeta. Pero es básicamente por los gases de efecto invernadero, y de esos gases de efecto invernadero está asociado a la revolución industrial, está asociado al combustible fósil. Y el gran reto en este momento es tratar de mantener el nivel de 350 partes por millón, que es lo que anualmente los países se encuentran en las distintas cumbres. Este año va a ser en Lima, en Perú, para tratar de reducir estas emanaciones de dióxido de carbono. Okay. Es ahí nuestra civilización basada en el combustible fósil, basada en la revolución industrial sustentada en la combustión de estos combustibles fósiles, es la que tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio definitivamente Claro. en el sistema, como muchas personas lo han dicho anteriormente. Ahora bien, ¿qué países han tomado, digamos, muy en cuenta ya los resultados de este indicador y han quizás comenzado a trabajar en el cambio también de sus políticas justamente para beneficiar o en pro de que los ciudadanos que habitan pues, en estos territorios tengan estilos de vida más sostenibles? Bueno, en realidad los países que han comenzado, digamos, a tomar medidas a partir de los acuerdos del- de los acuerdos sobre el cambio climático, Okay. han sido los países más desarrollados, ¿no? Básicamente los cambios en patrones de consumo de energía, los patrones de movilidad, de transporte, pero se choca un poco con los mismos intereses del desarrollo industrial, un poco la economía de lo que hablaba Antonio. Es que el modelo que tenemos de economía y de energía es muy rígido porque se basa en energías fósiles. Entonces, actualmente el desarrollo de las energías alternativas, que es una solución para combatir los efectos del cambio climático, todavía es muy marginal. El porcentaje de energías renovables es muy bajo, ¿no? Entonces, digamos que sí se han hecho esfuerzos, pero básicamente en Alemania, en España, la energía eólica y solar han tenido una gran relevancia. Ellos esperan que para el 2020 ya el 30% en Alemania y el 20% en España sea a partir de energías renovables. Ahora bien, ¿qué tipo de análisis puede desprenderse a partir de los datos que arroje esta medición de la huella ecológica? ¿Para qué son útiles este indicador? Es útil para saber cuál es el nivel de adecuación ambiental que tienen las sociedades, y podemos hablar de países, pero podemos hablar de municipios, podemos hablar de organizaciones empresariales, podemos hablar de universidades. Del individuo como tal. Y del individuo como tal también, claro, ¿no? Es decir,
Es allí donde el indicador tiene una fuerte carga de control, de evaluación, de repensamiento de todo lo que puede ser para el nivel del individuo su forma de vida y a nivel de las organizaciones, de su cultura organizacional y de las unidades políticas administrativas, llámese municipio, estado o país, de cuáles deberían ser las políticas públicas, ¿verdad? Justamente, ¿por qué es tan importante quizás conocer esto para el desarrollo estratégico de las políticas de un país? Porque en los países evidentemente requieren de, primero, el indicador mide tres aspectos básicos: ¿Cuáles serían? tierras agrícolas, capacidad de los bosques y sustentabilidad en las aguas, ¿no? Entonces, sobre la base de esos tres grandes aspectos, los países y los municipios y los estados pudiesen tratar de reorientar sus políticas. Un país que no tenga soberanía alimentaria, siendo que eso es uno de los aspectos que tanto en la Constitución como en los planes de gobierno aparece como una idea fuerza, es realmente desde el punto de vista de la huella ecológica deseable que los países pudiesen, porque uno habla de soberanía alimentaria, tratar de producir en las condiciones naturales que cada país tiene los alimentos que ese país pudiese producir. Entonces es fundamental, nosotros deberíamos estar orientados hacia una política de ese tipo. Un país como Venezuela, con su base tropical, debería tener un patrón de consumo, un patrón de ingesta alimenticia un tanto distinto al que tenemos hoy, ¿no? Porque nosotros deberíamos, por ejemplo, siendo que es un país tropical, tratar de incentivar los tubérculos tropicales. No solamente cuando uno habla de tubérculo habla de papa, pero también habla de la yuca, del ñame, etcétera, que deberían ser, por ejemplo, la base de una alimentación que está pensada, adecuada a las condiciones de tropicalidad. En resumen, profesor, estaríamos hablando entonces de que esto le permitiría pues, a las naciones, por ejemplo, manejar sabiamente los recursos ecológicos, además de identificar los riesgos asociados también con el déficit económico del que usted se está refiriendo y también pues estimular políticas justamente para salvaguardar todos los recursos y medir también todo lo que sería el progreso en las metas que se plantean los países en torno a al desarrollo como tal. Ahora bien, ¿es esto algo poco conocido en nuestro país, no solamente por el sector, digamos, a cargo de la administración del Estado, sino también por parte de los ciudadanos? Sí, bueno, la vía ecológica se ha ido convirtiendo en un concepto de moda, digamos, para algunos sectores, ¿no? Okay. Sin embargo, en Venezuela, salvo en los medios académicos donde se hacen investigaciones, lo mencionaba bien Antonio, en la universidad, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama UCB Campus Sustentable, que busca un poco definir o proyectar una universidad sustentable. En el público en general no se conoce, salvo, digamos, como frase, ¿no? Y precisamente ahí, pero no es muy difícil, digamos, para la gente conocer esto en sentidos prácticos, porque hay, ya tú lo mencionabas al principio, hay software en las páginas de internet donde uno puede calcular su propia vida ecológica y ver digamos, cuánto impacto hacemos nosotros en nuestra vida diaria sobre la huella ecológica del mundo. Pareciera además, profesor, que hay quizás mucha apatía por parte de muchas personas a profundizar en torno al conocimiento de estos temas. Las causas de por qué nosotros, digamos, ignoramos todo lo que gira en torno a este tema de la huella ecológica es de lo que vamos a estar hablando más adelante. Hacemos una pausa, amigos.